Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy diferente a todos los demás, pero siento que es de gran utilidad. Se los juro, a veces cometemos ciertos errores cuando tenemos alguna urgencia en casa, o nos encontramos en un evento, en una boda, o estamos en la escuela, o simplemente en la calle. Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar de cómo abordar una urgencia, qué hacer de primeros auxilios, qué tengo que sacar, qué no debo de ponerme y cómo pedir ayuda. Así que les presento a mi querida colega y amiga de muchos años, la doctora Joan Joloy, que ella tiene una expertise de muchísimos años, pues en temas de urgencias. Muchas gracias, Gladys, por la invitación. Y sí, siento que los primeros auxilios, como bien lo acabas de decir, es la base de la salud, de la emergencia, de cualquier situación, de cualquier patología, porque siempre hay un como inicio, ¿no? Entonces, saber detectar eso de forma temprana, si bien lo hemos hablado 1,000,000 de veces de la importancia de la prevención, pues es exactamente lo mismo con el tema de los primeros auxilios, ¿no? Entonces, pues creo que todos creemos que nunca nos va a pasar nada y que somos como invictos hasta que algo pasa. Algo pasa, ¿no? Sí. Y ahí es cuando, bueno, debería tomar un curso, bueno, debería tener un contacto, bueno, no sé cómo pedir una ambulancia, cómo lo debería hacer. Entonces, me encanta el tema y a pesar de, como lo hemos hablado, o sea, las ambulancias la dejé ya hace un rato, pues siempre es bueno compartir estos conocimientos que van evolucionando y tenemos que estar al día, ¿no? Entonces a mí se me hace súper importante decirles, si pasa algo, ¿cómo tienen que hablar, ¿no? Cómo tienen que hablar y cómo debemos actuar. Hace Correcto. rato que estábamos entrando en chisme, porque déjenme decirle que detrás de cámaras antes hay un previo chisme antes de la plática. Es muy importante siempre el saber cómo reaccionar, ¿no? O sea, sí. Hay personas que, bueno, hay mucho tipo de personalidades. Yo les puedo decir, por ejemplo, hablando en casa, mi papá es una persona que, o sea, se friquea, ya sabes, o sea, pasa la situación y como que se queda en shock, ve la situación y no actúa. En cambio, mi mamá es de ¡fum! Sí, va al momento. Sí, a ver, o sea, siempre va a haber personalidades, obviamente, y hay cosas que por más que tú tengas los conocimientos, no vas a reaccionar como tú crees que vas a reaccionar, ¿no? O sea, eso es súper importante. Y ahí hay como dos definiciones que a mí me encantan, que uno es una urgencia real y una urgencia sentida. La emergencia real es cuando realmente, como bien lo dice el título, es cuando realmente está en peligro la vida del paciente, ¿no? Y la otra es cuando tienes un vínculo o está demasiado llamativo la escena o lo que tú quieras, que se meten las emociones o pues sí, la adrenalina, la energía y todo este rollo, que lo agravas más de lo que es. Dos ejemplos como súper claros es cuando tienes un paciente que se está convulsionando, tú les preguntas cuánto tiempo se convulsionó, te van a decir como 10 minutos. No hay forma. No hay forma, sí, claro. No hay forma, ya sabes, sí. Pero como que lo vieron inmenso, tanto que van a decir, ahí estuvo toda la vida, ¿no? Sí. Y la otra, cuando a mí me pasa muchísimo con mi papá, por ejemplo, cuando tiene acidez y llega y me dice, tengo dolor acá, y a nosotros en la carrera obviamente nos dijeron, cuando tienen acidez, sí. Es un síntoma de un YAM, de un infarto. Entonces, automáticamente, cada vez que le pasa eso, siendo mayor de 50, yo decía, ambulancia, urgente, se va a infartar, ¿no? Sí, sí, y no sí, me sí. lo perdonaría. O sea, ahí, pues obviamente ahorita ya con más experiencia y con más madurez profesional me doy cuenta que obviamente se agravan más las cosas de lo que es. Y esto nos pasa a todas y a todos, que en nuestra casa a lo mejor tenemos un hijo, una hija chiquita, y les pasa su primer cocazo, su primera lesión o lo que quieras, y obviamente lo vas a ver mucho más grave porque el niño grita por todos lados, o ves sangre, que somos súper sangrientas ciertas partes más del cuerpo. Más la cabeza. Que la cabeza parece que te estás muriendo en 2 segundos. Son como esas cosas que hay que aterrizar, hay que respirar y hay que manejar un poco las emociones antes de tomar una decisión. Y ahí me voy a ir un poco al tema de las ambulancias. En nuestro país estamos regidos por zonas. No hay suficientes ambulancias para toda la población. Entonces es súper importante que tomemos en cuenta que cuando pidamos una ambulancia, uno, sepamos pedirla, que ahorita vamos a eso, y dos, que realmente la necesitemos, porque si no le podemos estar quitando la ambulancia a otra persona que realmente la necesita. Entonces estarla pidiendo cada 2 segundos, o no sé si escucharon en algún momento que hubo toda una campaña en mi institución donde había llamadas de broma. Híjole. Y era 8 de cada 10 llamadas eran de broma.
y empezar, de hecho hubo todo un programa de marketing, creo que hicieron, para dar visibilidad, no era marketing, pero era para dar visibilidad, que pusieron las cruces en los puntos donde no llegó la ambulancia por estar atendiendo una que era de broma. O sea, a mí me parece gravísimo y es como crear conciencia y educación también a nuestras familias de, pues no es un chiste, ¿no? Claro. O sea, es algo súper delicado y para llamar, obviamente, hoy en día es al 911. Hay 6 pasos para decir cuando tú estás hablando, porque también pasa de, hablas y dices, es que acaban de chocar, y cuelgas, no dices dónde, no dices cuántos, no dices, y esta información es súper valiosa cuando tú recibes esta llamada, porque si no sabes cuántos pacientes hay, tú vas a mandar solo una unidad. Claro. Y en cada unidad cabe una persona. Máximo 2 pacientes si está bien equipada, pero por ley es 1. Si imagínate que llegas a un accidente automovilístico y hay 2 o más, y tú te tardaste 20 minutos en llegar y llegas, te bajas, ves que hay más pacientes, tienes que regresarte para pedir apoyo. Y de aquí a que llega, estás perdiendo tiempo que si desde el principio das esta información, puede ser... Sí, somos tantos, estamos en tal lugar. Sí. ¿No? Entonces, los puntos que más recomiendo es, 1, tienes que decir tu nombre, 2, decir la dirección completa de dónde estás. Claro. Porque luego te dicen cada referencia, en el Oxxo de aquí, o sea, no, digan una referencia real para que nos ayude. O estamos sobre Periférico, pues Periférico es enorme. Entonces, que sí den como esta información verídica, si se pueden meter a Google Maps, que nos digan bien los cuadrantes para que nosotros lo podamos utilizar, decir cuántas víctimas son y sobre todo también qué fue lo que sucedió. Claro. No es lo mismo una explosión a un accidente automovilístico, a un niño que se cayó, es diferente porque nosotros dentro de las unidades lo tenemos por kits. Entonces, cuando tú lo agarras y te bajas a atender porque fue lo que te dijeron y de repente te dicen, no era esto, y a mí me pasó 1,000,000 de veces que me decían, es un caído, y yo llegaba y era un infartado. Entonces, regrésate por el DEA, estás perdiendo tiempo. Y algo que se tiene que entender en las emergencias es que el tiempo es oro. 100%. No, y obviamente aquí es un tip que yo se los digo también. A ver, yo nunca he estado, cuando estudiaba medicina hace unos cuantos ayeres, pero algo que deben de estar conscientes es que la persona que debe de hacer eso tiene que ser una persona fluida, una persona que no entre en crisis, como tú lo acabas de explicar, por esta parte de que sepa hacer una llamada real. Sí. Porque muchas veces, entiendo, es tanta la desesperación, es tanta la agonía y el shock que puede llevar la persona que o lloran, no se les entiende nada. Entonces, tristemente a veces no se sabe cómo actuar, porque, yo me acuerdo cuando estudiaba, era de que la persona llorando y era de, pero a ver, primero cálmate, ¿cuántos hay? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Hay alguien más contigo? ¿O hay una persona de gravedad, sabes? O sea, o de plano, en alguna urgencia les dices, ¿hay alguien más contigo que pueda darme más información? Claro. Porque a veces no se puede. Sí, no, total. Pero si están hablando al 911, imagínate la cantidad de llamadas que entran por minuto para que tú todavía estés esperando a ver quién, alguien me puede ayudar, sino que eso se prepare previo a hacer la llamada y sobre todo que respiren. O sea, al final, y ya hoy la ciencia lo dice y la medicina funcional lo dice y la ciencia complementaria y todo es, respira. Sí. Si tú respiras, le vas a dar esa señal al cerebro de calma, no va por ahí, bájale la adrenalina para que puedas dar seguimiento, porque al final si tú entras en crisis, el paciente más. Claro, ¿no? Entonces, aquí es súper importante que tú seas ese mediador entre lo que está viviendo el paciente, que puede ser la vida y la muerte. Claro, y sobre todo tratar de tomar acción. O sea, fíjate que aquí hay algo que, yo también lo vi en experiencia también personal y de hecho tú en algún punto me ayudaste. Una persona muy cercana a mí tuvo una urgencia y te acuerdas que en ese momento era te la empacas en el coche y vámonos. Sí, o sea, ahí también puedes ahorrar tiempo, que la persona esté consciente, que sepa en ese momento de, a ver, tú la cuidas, yo manejo y vámonos. Sí, ¿no? Creo que ahí lo más importante es saber que no puedes tú subir a nadie en tu coche si hay un trauma de por medio. Porque un trauma requiere una inmovilización específica, ni quitar el casco si es un accidente de moto, ni mover un paciente que tiene fracturas en coches, ni que esté atorado, ni mucho menos. Esto hablando específicamente de coches, pero caídos en casas o situaciones así, prohibido mover a los pacientes, porque nunca sabes cómo es la lesión adentro, que tú la puedes como complicar más. Y hay un ejemplo tan claro y siempre agarro este ejemplo, es cuando tiene una fractura, que tú no te das cuenta porque no tenemos rayos X en los ojos, y es una fractura interna, y tú la mueves tantito y se vuelve una fractura expuesta o externa,
automáticamente estás mandando al paciente a quirófano. En la otra, a lo mejor tenía la posibilidad de tener solo yeso y de librarse, ¿no? Entonces, automáticamente esas decisiones que son en cuestiones de segundo, por esa adrenalina que estamos hablando, es súper importante frenarnos. Entonces, pacientes trauma no se mueven, pacientes médicos, ahí sí sería un poco más echarle un coco de saber si te los vas a llevar porque es hora pico, porque no voy a decir que no, pero es en cuánto tiempo te tardas, qué tan lejos estás del hospital, cómo lo vas a subir, alguien lo puede ir vigilando en lo que tú vas manejando, porque también tú estar viendo puedes producir más accidentes, ¿no? Sí, claro, o sea, sobre todo saber también ante qué situación vas a poder hacerlo y ante qué situación vas a esperar una ayuda en casa, ¿no? Que casi siempre. Ahora, hace rato platicábamos igual de el tipo de procesos o de pasos que debemos de saber llevar ante una persona, de que pensamos de que a lo mejor si tienes, que hablábamos de lo del pelo, que si se está ahogando, que si muchas cosas. ¿Puedes recordarme un poco eso? Sí, es un tema porque considero que el mexicano es... Amo México, pero somos demasiado creativos y a veces creo que hasta demasiado más de esos límites que no deberíamos de pasar en la medicina, ¿no? No creo que sea necesario seguir traspasando de generación en generación estos remedios que hasta la fecha mi mamá me puede decir, Joe, ya te vas a la ambulancia, llévate la clara de huevo por si te toca un quemado, ¿no? O sea, y eso nunca se me va a olvidar, porque es recomendar de generación en generación y crees que está bien, ¿no? O por ejemplo, si te sales de bañar y hace frío, por favor ponte la chamarra porque te vas a enfermar. ¿Por qué seguimos pasando esta información cuando ya hay tanta ciencia tan precisa que es lo que deberíamos estar teniendo, ¿no? No seguir diciéndolo porque así es, ¿no? O sea... Entonces, en el caso de las quemaduras, me especialicé mucho en eso. Mi abuela sufrió una quemadura de la mitad de su cuerpo y el trauma que ella tuvo físicamente y psicológicamente, se considera que las quemaduras son el trauma psicológico dentro de los traumas médicos y quirúrgicos más fuertes, y se hizo muy mal manejo. Y obviamente en nuestro país somos el país con más niños quemados al año, con más de 40,000 casos de niños quemados, donde no es tema, o sea, y somos el país con más muertes hasta la fecha, pero las muertes no son por la gravedad de la quemadura, son por cómo nosotros la estamos complicando. Somos expertos en complicarla. Entonces ahí sí meto muchísimo el tema de, ok, no pudiste prevenir, se le explotó el cohete en la mano, ¿por qué los niños tienen cohetes? ¿No? O sea, como que me puedo ir con cosas así que dices, pero bueno, ok, lo tienen, se queman, ¿por qué metes al niño a bañar sin checar antes el agua caliente? Entonces esa es una quemadura que se llama quemadura de calcetines, que los niños salen del agua caliente con sus piecitos quemados. O sea, son cosas que de verdad es prevención. O sea, y las cifras lo dicen, creo que más del 96% de las quemaduras en México, 86% se puede prevenir. Es altísimo. Sí, es muy alto. Entonces, ahora, si el niño, la niña o mismo ustedes se quemaron, por favor no usen remedios caseros. O sea, ya estamos en una época donde los remedios caseros deberían de quedarse en el refrigerador, sirven para los hot dogs y hasta ahí. O sea, no tendríamos por qué usar ni clara de huevo, ni jitomate, ni mostaza, ni mayonesa, ni la capita de la cebolla. Y me podría ir de aquí a largo porque en los cursos que doy justo les pido que me digan qué utilizan y cada vez me salen con otro remedio. Pero lo único que esto tienen en común es que son fríos, se siente frío. Entonces el paciente va a sentir un alivio cuando tú se lo estás poniendo. Pero como sabemos, seguramente se han quemado o con la plancha o con lo que sea, o con el sartén, la capa se hace mucho más delgada y el cuerpo empieza a sacar el liquidito para que se haga la ampolla, ¿no? Entonces, si tú aparte le pones todos estos remedios caseros arriba y se truena la ampolla, se va a infectar. Entonces, la causa número 1 de muerte en pacientes quemados es por infección. No, y es gravísimo. A ver, bueno, tú sabes, cuando vuelvo a decir, cuando era estudiante, yo roté, hice pediatría en Legaria, en el hospital de Tacubaya, que es el hospital infantil de quemados de México. Se los juro por Dios que no hay algo más feo y ves, y todo lo que dice Joe es cierto. O sea, a ver, los niños llegaban con quemaduras del 90% de su cuerpo, embarrados en muchas cosas. Entonces, imagínense, les quiero poner un contexto de lo que ella está diciendo en este momento. El niño está quemadito, está llorando. La mamá, entiendo, desesperada, fue un accidente, porque obviamente ninguna mamá lo hace con dolor, ni que se queme, ni demás. Y a veces
hay mamás que están haciendo muchas cosas porque tienen mucha labor en casa y los accidentes pasan, ¿no? Entonces, imagínense eso, llegan los niños quemados, 90% le estoy hablando de acá para acá, o sea, es demasiado, porque hay regiones, hay muñequitos donde dibujamos para ver el porcentaje de quemadura. Entonces, llegan embarrados en cosas. Y aparte millones. Y aparte porque agua. Si una no funciona, ¿qué creen? Funciona a la siguiente, entonces que si la abuela ya se metió, que si la vecina le dio otro y así sucesivamente. Los llevan tapados después. Entonces te entregan niños de este tamañito, envueltos en sábanas, con mostaza, pasta de dientes, porque les ponen las dos. Ahora, límpialo. ¿Cómo los limpian? Los tienen que dormir. Los tienen que dormir. Si hay, exacto, aparte de todo. Porque aparte déjenme decirle que estos hospitales a veces carecen de recursos. Son, se los juro, terapia intensiva de pediátricos quemados es terrible, porque aparte los niños les tienes que estar sacando sangre diario para ver cómo están sus signos. Llegan en estado, o sea, los inducen a veces en coma de tan deplorables y de tanto dolor. Tan fácil como nosotros. Si nos hemos quemado con el sartén, lo que nos duele tener una ampolla de este tamaño, imagínense todo el cuerpo. O sea, híjole. Sí, o sea, punto número 1, prevención. Los mangos de los sartenes hacia adentro, no tienen por qué estar afuera. Niños los niños no en cocina. No deberían de estar en la cocina, exacto. Como ese tipo de ejemplos. Toquen las aguas antes y estas cosas, pero si ya se quemó y no se pudo hacer nada, por favor, no remedios caseros. El tratamiento es agua al tiempo, o sea, agua de la llave corriendo al tiempo por 10 minutos, y eso lo que va a hacer es, va a entrar el agua al tiempo, y aquí entró la temperatura alta, y va a ir frenando que no siga pasando y quemando más. Entonces, lo que tú vas a hacer no es aliviarle en ese momento el dolor, es simplemente frenar que siga pasando más. Y eso a mediano y largo plazo, a lo mejor en ese momento no lo ves, pero le va a ayudar muchísimo. Ahora, siempre me dicen, oye, ¿y si le pongo agua fría? Pues está buenísimo, porque si está tan caliente y le pongo agua fría... No, porque el cuerpo es súper sabio y el cuerpo responde solo, y entonces el cuerpo ya está emitiendo una respuesta antiinflamatoria y tú le pones el agua, agua fría, y tú lo único que vas a hacer es que lo vas a llevar a la hipotermia. ¿Dónde consideras más que es el porcentaje de accidentes que hay en la población? Es una súper pregunta, porque podría decirlo por zonas de México, pero me voy a ir más como a segmentos como educativos. O sea, en las escuelas pasan muchísimos accidentes y los pasamos como de por menos, ¿no? En las bodas a mí se me hace algo brutal que obviamente tú estás planeando tu boda y llegas y dices, pues las flores, el DJ, el alcohol, que no falte, y ya con esas 3 como que ya dices, bueno, va a ser una buena boda. Pero no te das cuenta que si estás invitando a las personas que más quieres, pues deberías de estar pensando en un tema de salud también. ¿Por qué? Porque las bodas sí están disminuyendo en tamaños, pero siempre va a haber más de 50 personas, 80 personas, 250, los que se exceden 400. Y llegan a 400. Sí. Pero llegan a ese número, o sea, ¿qué riesgos pueden haber dentro de las bodas? Que les dé alergia a algún alimento. En la pista siempre se cae el vaso de vidrio y se lo están clavando y les atraviesa la pantufla, o están descalzos bailando, cosas así. Los fuegos artificiales, los globos de Cantoya. Una convulsión por alcohol. Convulsión, o tantas emociones. Nos ha pasado mucho en nuestros servicios en las bodas que los papás se emocionan tanto que caen en paro. Oh my God. Sí, así, a la mitad de la ceremonia religiosa. O sea, al final de cuentas, en todos los lugares puede haber accidentes, ¿no? Siempre. El chiste es, pues, tenerlo en mente cuando tomas una decisión de hacer una fiesta infantil, desde ahí. O sea, siempre está el niño o la niña que se comen algo y se atragantan. Claro. O sea, es como muy común. En un restaurante, no sé si les ha pasado, pero están en un restaurante comiendo y siempre está el de atrás, así, ¿no? Sí. Y no sabes ni qué es lo que está pasando. Entonces, son esas cosas donde siempre incito, y hay que tener súper presente el tema de la prevención. En una casa, si hay alberca, lo estábamos platicando hace rato, o sea, son cosas que van a estar. Entonces, nada más hay que tenerlo considerado. Ahora, también en las escuelas, obviamente puede pasar todo el tiempo, pero pues asumimos que hay una enfermera o hay un servicio médico, ¿no? Yo creo que sobre todo, y esto es para todos, o sea, debemos de tener las dos cosas, tanto el servicio médico como el saber actuar. Sí.
¿no? Sí, van de la mano. Porque al final de cuentas tú no puedes, o sea, a ver, sí responsabilizas al servicio médico porque para eso lo contrataste, pero nunca va a ser suficiente. O sea, si tú llegas y contratas un servicio médico para 50 personas o más en un evento corporativo, en cualquier tipo de evento de cierre de año o en graduación de preparatorio, lo que quieras, y o sea, uno se corta y el otro está con demasiado alcohol encima, ¿no? Ahí tendríamos que hacer triage y tendríamos que, o sea, el triage es escoger quién está más grave de los dos para brindarle la atención. Entonces, en ese caso, pues obviamente si tú tienes a alguien que tiene estos primeros auxilios previos y que te puede echar la mano en estabilizarlo o simplemente vigilarlo, claro, es súper valioso. Sí. Ahora, qué bueno que tocas esa pregunta y antes de que irnos, porque ya se nos va a acabar el tiempo, ¿qué hacer en caso si alguien se corta? Que es una de las cosas que a lo mejor, como tú dices, pasa en la boda, te rebanas el pie, o ya se le rompió el vaso a alguien, o incluso, por ejemplo, hace muchos años a uno de nuestros amigos le pasó que apretó el vaso, se le rompió y se cortó la mano. Sí, sí consideraría que es de las emergencias como más comunes, y aquí hay dos cosas. La primera es, cualquier hemorragia se va a tratar exactamente igual. Presión directa es, tú agarras... A ver, no les voy a decir que ahora vayan a las bodas o a los eventos con gasas estériles, aparte de los zapatos, o sea, de los tenis, pero pues con lo más estéril que ustedes tengan van a hacer presión sobre la herida. Punto número 2, si no deja de sangrar, no se trata tampoco que se estén asomando a ver si ya dejó de sangrar. Cada vez que ustedes se asoman, van a barrer las plaquetas que están haciendo su función, que es lo mismo de cuando te sale sangre de la nariz. La primera cosa que las mamás te dicen es échate hacia atrás. Por favor, no lo hagan. Es échate hacia adelante. O sea, ¿para que no se salga la sangre? Pues ya se salió. Entonces, no va a volver a entrar a los tubitos de donde viene. No se va a volver pueden a entrar, ahogar. ahogar. Claro, no va a entrar a la arteria, no va a entrar a la vena, obviamente. Sí. Se pueden ahogar. Sí, uno, de verdad. Y dos, la sangre es súper ácida. Y si entra al estómago, que tiene un pH distinto, lo puede hacer vomitar y se va a complicar. Sí. Entonces, el paciente se tiene que echar para adelante. Y así me podría seguir con 1,000,000. Pero regresando al tema de las cortadas, es presión directa. Si no deja de sangrar, se siguen colocando gasas o lo que puedas arriba, camisas o lo que encuentren. Nunca se quita la primera capa. Se siguen colocando arriba y haces presión indirecta. Según donde esté en el cuerpo, es que es todo un tema, pero según donde esté en el cuerpo, tienes que apretar la arteria más cercana para que disminuya el flujo. Ahí yo siempre hago el ejemplo, ya casi se me va a acabar mi idea, porque ya los están quitando del mercado, pero es el popote. Cuando tú aprietas un popote para succionarlo, o sea, cuando lo muerdes, salen menos. Lo mismo estás haciendo tú en tus venas y en las arterias. Si tú la aprietas, vas a hacer que el flujo disminuya, por consiguiente va a llegar menos flujo a donde está la lesión. Y lo que queda prohibido es sacar los objetos incrustados. Entonces, si ven que tiene un vidrio, si tiene cualquier cosa, prohibido sacarlo. El vidrio, el lápiz en los niños, o lo que se les ocurra, porque cada vez tienen más ocurrencias, no lo saquen porque está haciendo la función de cohibir la hemorragia. Cuando tú lo sacas, número 1, no sabes qué órganos o qué movió o qué estaba atravesando. Y número 2, cuando lo saques, a ver cómo lo frenas. Está peor, ¿eh? Sí. Por eso igual, o sea, a ver, lo han visto en series, películas y demás. Cuando hay un accidente, hay un impacto y hay películas donde, vamos a poner, se les mete una rama, un tubo o algo, hasta que no llegue primeros auxilios, la ambulancia, incluso, a ver, tú no me vas a dejar imagen, exacto. O sea, incluso, a ver, cuando en accidentes en carretera se han incrustado cosas, se llevan al paciente con el tronco, con el tubo, directo, con mucho cuidado, se lo llevan en la ambulancia para que todo vean. Saquen imágenes y digan, ver qué atravesó, qué está, hacia dónde está dirigido por dentro. Sí. Todo lo que ven en series, algunas cosas es real. Sí. Pero, o sea, al final es saber inmovilizar ese objeto. Claro. Entonces, por eso ahí es cuando hago mención en el tema de trauma, no muevan al paciente, es lo mismo. Porque si ustedes mueven un paciente que tiene un objeto incrustado, van a hacer que se le mueva más. Entonces lo puedes lesionar mucho más de lo que ya estaba. Entonces sí, es eso básicamente. Yo considero que, por favor, y lo saben, ante cualquier podcast, cualquier episodio, siempre les digo, estén con especialistas. En este caso, la doctora Joan también tiene toda la parte de las empresas. Es muy importante y aunque no lo vean, please no lo dejen pasar. En sus empresas, primeros auxilios, siempre uno debe de estar preparado para todo. Como ella lo dijo en un inicio,
prevenimos enfermedades, pero esto también es nuestro día a día, hasta para poder ayudar a si vamos en la calle o estamos algo, y sobre todo poder ayudar hasta donde también es importante nuestras capacidades nos den. Justo. Y de ahí pedir ayuda, ¿no? Sí, creo que hay que tener claro varios puntos. El primero es entender qué es una emergencia y hasta dónde. Punto número 2, dónde estamos ubicados y si realmente somos capaces nosotros como individuos de, no por no lograrlo estamos mal o está mal a pesar de haber tomado capacitaciones o lo que quieras. Obviamente hay momentos donde las emociones pueden tomar cargo y está bien. O sea, el punto es tener las bases para saber hacia dónde movernos, ¿no? Y la tercera es, nunca dejen a un lado al servicio médico y capacítense también. Y no se queden solamente con lo que yo les estoy diciendo. Siempre busquen otras fuentes, pero fuentes reales. No los remedios, no las historias, no lo que les dicen el primo, el tío, porque recomendaciones siempre va a haber para todas y todos. Oye, ¿no? como hubo un video viral, ya para cerrar, de verdad lo quiero decir, de cuando tenías que un evento vascular, o sea, ya sabes, un trombo, que te picaras. ¿Te acuerdas de ese? Que te picaras los dedos, los dedos ante un evento vascular, o sea, un coágulo, un trombo. Yo de verdad te juro que cuando vi ese, mi mamá me lo mandó. O sea, yo decía, no inventes. No hagan eso. Sí, las redes sociales, eso es todo otro tema. Pero las redes sociales nos están dando herramientas que circulan muy rápido. Y peligrosas. Muy peligrosas. Hay que saber tener referencias médicas. Sí, que nos enseñen los artículos de dónde lo están sacando. Claro, o sea, acuérdense que al final... O sea, la información es poder, las redes son responsabilidad, pero también busquen fuentes confiables. Pero, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho. Y es de mucha información, de mucho poder y sobre todo el aprender todo lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. Se los juro, como médico, y ella no me va a dejar mentir, es muy importante que todos sepamos un poquito de primeros auxilios, cómo responder ante cualquier situación, sea la mínima o sea una situación grave, hasta por tema de cómo actuar y saber controlar también la parte emocional. Entonces, voy a dejar las redes sociales de la doctora Joan. Cualquier cosa, pregúntenla, búsquenle, pregúntenle también de todos los cursos y demás, empresas, bodas y todo. Así que, bueno, muchas gracias, mi Joe. Gracias. Un placer tenerte aquí. Y gracias a todos. Nos vemos en otro episodio. Bye. Chao.